Sí, señor. El gobierno de Australia anunció plan de 4 fases para reabrir el país. Yo creo que esa es la noticia del semestre. Se podría decir así. Así es, Juan. La verdad no hay fechas y mucha gente critica, ¿cierto?, estas 4 fases, pero para nosotros es una gran noticia y es un gran avance acerca de cómo se ha manejado durante todo este tiempo el tema de la apertura, la reapertura de fronteras y además de cómo se está manejando internamente el tema del COVID. Como muchos de ustedes o muchas personas que están o dentro de Australia o fuera de Australia saben que Australia ha contenido muy bien el virus, aunque en este momento tenemos bastantes... Unos pequeños rebrotes por el Delta, el virus Delta que ha estado... está haciendo estragos. Está haciendo estragos en todo el mundo, ¿no? En Sydney han habido un promedio de 100 casos cada día, entonces digamos que ahorita están tratando de esto, pero digamos que este anuncio salió como una semana antes de que pasara todo lo del brote, más o menos 2 semanas antes de que pasara esto del brote, y digamos que delinea cómo va a pasar o qué pasa, y todo va hacia la vacunación. Yo creo que nosotros en algunos capítulos o en algunos lo hemos mencionado y lo invitamos. Hemos mencionado que más allá que el gobierno diga sí, va a haber una fecha, va a ser mucho con el tema de la vacunación. Y así dicho y hecho, hicieron estas 4 fases y es algo súper importante de entender, ¿cierto? Entonces, para las personas que están dentro de Australia, que necesitan vacunarse o que quieren vacunarse o que no quieren vacunarse finalmente, que lo hagan. En algunos estados, creo que en Victoria no están dejando vacunar a menos que sí tengas la edad, pero en Queensland y en New South Wales ha habido las personas, no sé si por suerte o porque lo están permitiendo, pero personas lo están pudiendo hacer y varias personas que nosotros ya conocemos, Juan, se han parado ahí incluyéndote a ti, George, ya están bien, tú estás vacunado con los 2 shots, yo también, y las personas que ibas a comentar que se van al sitio a decir, porfa, que si me pueden vacunar. Las personas se van allí, de hecho, hace un poquitico, creo que esta semana salió una noticia que decían hay muchas vacunas que se tienen que agotar y te pasó a ti ahorita que nos cuentes la historia. Pero para agregar a eso, esta semana también el Prime Minister Scott Morrison dijo que desde esta semana empieza a haber una provisión de 1 millón de vacunas Pfizer. Sí, total. Entonces, y sabes que, George, ya se las van a colocar a los jóvenes menores de 15 años. Creo que es de 12 años en adelante. Exactamente. Entonces, es importante y esto son noticias muy, muy importantes acerca de, no estamos hablando de que van a abrir las fronteras, estamos diciendo pero se está viendo una luz ya en el camino. Una luz mucho más clara y es el tema de la vacunación, es el tema que va a definir cuándo realmente se abren las fronteras y es algo súper importante. Entonces, subir de 300,000 dosis que estaban no poniendo, sino llegando a Australia, pasaron a 1 millón semanal desde esta semana. Entonces, digamos que esto es bastante importante y cada día, y obviamente por lo que está pasando en este momento y el gobierno, por primera vez, yo creo que sí está haciendo más bulla en, hey, váyase y se vacuna. El tema de las vacunaciones ha crecido enormemente, entonces pues bueno, eso también nos alegra un montón, porque entre más gente se vacune, más rápido van a abrir las fronteras. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, desde mi humilde opinión, yo esperaría hasta octubre de este año para ver ese progreso en el tema de las vacunaciones. Y yo creería que en ese tiempo vamos a tener noticias, no de aperturas inmediatas, pero sí de cuándo pasamos de una fase a la otra. Entonces vamos a hablar hoy de las fases, Juan, como tú lo dijiste. Las fases como que una se entreconecta con la otra, pero se las vamos a leer y de pronto... Pero George, hay algo súper chévere, que, bueno, ahorita me dijiste de la historia y a mí me gustaría contar esa historia porque creo que es una anécdota que es divertida. Pues a ver, yo les voy a contar esto y ya les voy a decir. ¿Cuándo fue que nos vacunamos? Yo la semana pasada. El 14. Bueno, el 14 yo me fui con Tati, ¿cierto? Con George y con Mari, nos fuimos a vacunar. Entonces, porque ya nos tocaba la segunda dosis. Tati se había inscrito y estaba esperando que le llegara la citación para su primera dosis. Nosotros... ¿qué hicimos? Pues fuimos con Tati, ¿cierto? A la vacunación y cuando nos estábamos nosotros vacunando, Tati va y hace la pregunta ahí en el sitio, que si se podía vacunar, que ella ya se registró, pero que no le ha llegado la citación aún. Entonces la señora amablemente le dijo, no se puede porque todo está por cita, ¿cierto? Y ya todas las vacunas están, digamos,
puestas por cita. Entonces, cuando Tati me comenta eso, a mí se me da una idea y yo digo, bueno, la Pfizer, recordemos que es una vacuna de menos 80 grados de temperatura, que es la forma en cómo se conserva. Nosotros en nuestras casas no tenemos esos tipos de congeladores. A muchos llegaremos a menos 18, menos 20, algunos menos 24 y es muy raro, ¿cierto? Ya menos 80 son cuestiones, o sea, muy industriales. Bueno, a lo que voy con esto es que esas vacunas a uno no se la pueden colocar a menos 80 grados en el brazo porque le congelarían el brazo completo a uno. Entonces esas vacunas las descongelan. Al descongelarse, no se pueden volver a congelar. ¿Ok? Entonces las vacunas que se descongelan para un día, esas vacunas hay que usarse ese día. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros hicimos el comentario, la pregunta, oye, ¿será que podemos recibir la vacuna de pronto de alguien que no haya venido a recibir la vacuna y que esa vacuna se vaya a perder? Entonces ellos dijeron como, doesn't make sense. Esperen a ver hasta el final, a ver si cuando cerremos, a ver si nadie llega. Y preciso, ellos cierran a las 2:30 de la tarde y a las 2:30 de la tarde sale la persona y le dice a Tati, sí, te voy a vacunar porque nos quedan 6 vacunas de 6 personas que no vinieron a la citación. Vamos a ver, exacto, sobraron. Vamos a ver de que habían 4 personas y 2 vacunas se iban a votar. En ese momento, George, que es la parte graciosa de esto, no me lo van a creer, chicos, que me he ido yo corriendo por todo ese parque diciéndole a la gente, ¿quieres vacuna? ¿Quieres vacuna? ¿Quieres vacuna? Tengo 2 vacunas, tengo 2 vacunas. Y me he encontrado las 2 personas y las he llevado al sitio y ahí había una señora que decía, por favor, dile a ese chico que no nos traiga más gente, que solo son 2 vacunas. Pero yo sabía, yo los había escuchado y yo estaba buscándome esas 2 personas y era que de alguna u otra forma quería aportar un granito de arena y decir, hombre, no botemos esas vacunas y más bien aprovechémoslas y démosela realmente a lo que la necesitan realmente, que somos nosotros. Entonces ahí les cuento esa historia. Tati se alcanzó a colocar la vacuna, ya le colocaron la segunda fase. Perdón, ya tienen la cita para la segunda dosis y bueno, ese es el proceso. Así de que si se animan, pueden ir de pronto, si lo tienen cerca de su casa, ¿por qué no preguntar, tocar la puerta? Uno no sabe, siempre ser amablemente, ¿no? Hola, buenas, yo podría, ¿por qué no? Y yo creo que cuando uno habla y trabaja de esa forma, muchas puertas a uno se le abren, George. Así de que ya saben, anímense, chicos. Y bueno, no siendo más, esa era la historia que les quería contar ahora. Me pareció muy graciosa. Y bueno, vamos a empezar con la primera fase, George. Hay una cosa que se me olvidó. Cuando dijiste que las fases están conectadas. Cuando inicia una fase, automáticamente dicen, de lo que estuve leyendo, que empiezan a trabajar en la fase siguiente. O sea, inició la fase 1, ellos empiezan a trabajar para que la fase 2 inicie pronto. Entramos a la fase 2, ellos empiezan a trabajar para la fase 3 para que inicie pronto, ¿sí? O sea, cuando estamos en una fase, no es que trabajan en esa fase, sino que se trabajó anteriormente para que podamos llegar a esa fase. Así que, bueno, vámonos con la fase número 1, a ver qué dice.